Acabamos de asistir a la coronación del rey Carlos III, sin que los medios hayan hecho especial hincapié en que, como ha ocurrido durante generaciones de reyes y reinas antes que él, la corona le ha sido impuesta mientras el monarca permanecía sentado sobre la silla de San Eduardo, bajo la cual se encuentra uno de los objetos sagrados más importantes de la historia. La piedra del destino, cuenta la tradición, es la misma sobre la que miles de años atrás Jacob recostó su cabeza mientras huía de su hermano Esaú, y al quedar dormido, vio cómo se abrían las puertas del cielo y hablaba con Dios. Desde entonces, y tras 1001 peripecias, llegó a las Islas Británicas, siendo usada para cada coronación. Pero, ¿por qué? ¿Qué poder posee esta piedra milenaria? ¿Hay otros objetos asociados a los reyes con iguales características? A estas y otras preguntas daremos respuesta a lo largo del programa de hoy. Iniciamos viaje. Carlos III y Camila han sido coronados reyes del Reino Unido en una ceremonia solemne en la abadía de Westminster, presidida por el arzobispo de Canterbury. El arzobispo de Canterbury, Justin Welby, fue quien colocó al rey Carlos III en la corona de San Eduardo en la abadía de Westminster en un momento histórico y no visto en los últimos 70 años. Hip, hip. I solemnly promise so to do. Antes del momento culminante de la coronación, Carlos III fue ungido con aceite consagrado, un rito que requería que el monarca estuviera temporalmente oculto. Mismo lugar, la abadía de Westminster y mismo atuendo, la capa de estado. Avanza el cortejo por la puerta oeste de la abadía. Carlos III repite también corona, orbe y cetro presentes hace 70 años en la coronación de su madre. En el momento más importante, el arzobispo colocó sobre la cabeza del rey la corona de San Eduardo, de un peso que supera los 2 kilos. De compasión y misericordia, cuyo Hijo nos enviaste, no para ser servidos, sino para servir. Una diferencia clave ha sido la coronación de Camila, que además no ha tenido que arrodillarse ante el monarca. Hace 70 años, Felipe de Edimburgo sí lo hizo y nunca fue nombrado rey. La corona y besa a la reina en la mejilla. Reyes dejaron la abadía en la carroza dorada de Estado que se ha utilizado en todas las coronaciones desde 1831. Lo que siguió fue una procesión y desfile imponente, siguiendo la tradición de pompa y protocolo de la familia real británica. El rey estuvo sentado en la silla de roble de San Eduardo, considerado el mueble más antiguo del Reino Unido. Monarchy is an outdated institution. It has no place in a modern democracy. God save the king. God save the king. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, es evidente, creo, en esta ocasión más que en ninguna otra, de lo que vamos a hablar esta noche. De todo aquello que tiene que ver con el ya rey coronado, Carlos III, con su familia, con su historia y también con los objetos de poder. Y para ello nos hemos venido, el equipo del Colegio Invisible, a diferentes puntos del Reino Unido, que ya estrena un nuevo rey, vuelvo a repetir, coronado. Ahora hablaremos de si realmente a este buen hombre le quedaba bien o no esa pedazo de corona que le pusieron sobre la cabeza, pero en diferentes puntos del Reino Unido tenemos destacados, por ejemplo, a Laura Falcó. ¿Dónde te encuentras? Pues estoy nada más nada menos que en el famoso castillo de Glamis, y te voy a decir que es que además no estoy sola, la sensación es que estoy acompañada. Bueno, parece que no eres la única que ha tenido ese tipo de sensaciones en este lugar que está muy vinculado a la Casa Real Británica. Vamos a hablar de ello, de su historia, de sus fantasmas, porque hay que decir que ahí, entre otras personas, no sé si nació, pero desde luego sí vivió durante muchísimo tiempo la madre de la reina Isabel II. Efectivamente, vivió aquí durante gran parte de su vida y, como bien dices, es un castillo con una historia, vamos, inquietante, no lo siguiente. Hablan de la Dama de Verde, ¿no? Bueno, hay varias damas y varios fantasmas, con lo cual si empezamos la ristra no acabamos, o sea, vamos parte por parte. Oye, por seguir con esta ronda informativa, como dirían los periodistas de raza, ¿a ti qué te parece? ¿Le queda bien la corona al ya coronado rey Carlos III o no? Bueno, es que a este hombre yo creo que no le queda bien nada, da igual lo que le pongas, pero eso ya es una cuestión personal mía con respecto al personaje, o sea que... Bueno, Laura Falcó, como siempre, aplastantemente sincera.
También tenemos en algún lugar de este Reino Unido que se ha engalanado de una forma tremenda en estas últimas semanas para esta coronación, desde un lugar también muy vinculado, dicen, ahora sabremos si realmente es así, a la Casa Real Británica. Tenemos a Jesús Ortega. Jesús, ¿dónde estás? ¿Qué tal, compañeros? Pues yo estoy por un sitio quizá menos glamuroso, a día de hoy más alternativo, pero en la época menos glamuroso de lo que puede ser el castillo de Glamis, donde se encuentra Laura, pero donde, bueno, tuvo lugar actuó uno de los asesinos en serie, si no el asesino en serie por excelencia, como fue Jack el Destripador. Estoy por las calles de Whitechapel, donde ya sabéis que en apenas unos meses del año 1888 este asesino desconocido a día de hoy, porque no sabemos quién fue, tenemos muchas hipótesis, muchas alternativas, pero no sabemos con certeza quién fue Jack el Destripador. Y vamos a descubrir hoy cómo pues esta historia, que aparentemente nos puede llevar a otro tema, ¿no?, a otra época y a otros asuntos, pues también tiene una vinculación muy directa con la Casa Real Británica. Vamos a hablar de luces de la Casa Real Británica, pero también de sombras, para saber si esta precisamente, la de Jack el Destripador, es otra de esas muchas sombras que parecen tener a lo largo de la historia. Y Josep y yo pues nos hemos acercado a un lugar que ahora mismo no tiene lo que debe de tener, pero hasta no hace mucho lo ha tenido, el Castillo de Edimburgo. Amigo, ¿cómo estás? Pues hasta la coronilla, ya que estamos hablando de coronación, y antes de que me lo preguntes, al rey Charles III le queda la corona como una jarra con dos asas. Perdón, antes de que sí. Invertida, ¿no? Entiendo. Bueno, Jesús, no te he preguntado, ¿tú qué opinas de la corona de Carlos III? Y no hablamos de Camila, vamos a centrarnos en Carlos III, en la corona, en cómo le queda. ¿Tú qué opinas? Bueno, yo no voy a entrar en cuestiones tan estéticas, aunque es verdad que la imagen, bueno, pues el propio personaje casi que es más cómica que imponente, ¿no? Sí. También estamos un poco en esa línea, pero sí que es cierto que, bueno, ya que hoy vamos a hablar de objetos de poder y estas cuestiones, también podemos comentar y adelantar que precisamente la corona con la que ha sido coronado, pues tiene también una serie de, no de joyas malditas, pero que tienen asociadas cierta tradición y cierta historia, como por ejemplo, me viene muy rápido a la mente el zafiro de San Eduardo, que sería el que corona, nunca mejor dicho, la propia corona, el más alto corona. En la corona, y que nos remite a una historia de otro rey, en este caso Eduardo el Confesor, que antes no estaba como tal en una corona, sino en un anillo. Este anillo se lo dio en uno de sus paseos a un pobre, a un indigente que estaba pidiendo, y como no tenía nada que darle, le dio este zafiro que él llevaba entonces en el anillo, y misteriosamente, una de esas casualidades imposibles que tanto le gustan a Josep, años después ese zafiro que le había dado regresó al rey, y al final se acabó utilizando pues como eso, ¿no?, como la piedra o la joya más importante de esa corona, y que a día de hoy conocemos como el zafiro de San Eduardo. Entonces ya veis que desde la propia corona, y ahora nos vamos a ir extendiendo, los misterios, los rituales, la simbología y todo lo que tiene que ver con el Colegio Invisible está muy vinculado al tema ya no solo de la coronación, sino, como decíamos, a la Casa Real. Es evidente que todo lo que tiene que ver con la Casa Real, con la liturgia, con el propio ritual de la coronación, pues tiene un sentido ancestral, aunque a ojos del siglo XXI nos pueda parecer una situación o unas escenas un poquitín anacrónicas. Pero, Josep, estamos en el Castillo de Edimburgo porque aquí hay algo que ha tenido mucha importancia en la coronación, ¿verdad? No entremos muy profundamente porque hablaremos más adelante de ella, pero ¿qué es lo que hay en este castillo que tiene tanta importancia? Muchas piedras, pero una en especial tiene todos los ingredientes para una historia que roza la leyenda, pero que está curiosamente ambientada o registrada o trabajada toda la trayectoria e historia que abarca. Me refiero a la Piedra del Destino o la Stone of Scone, porque es donde estuvo en la abadía de Scone precisamente esta piedra durante muchos siglos. En Escocia, estamos hablando de una pequeña abadía que se encuentra al norte de Escocia, donde terminó después de un periplo larguísimo del que os vamos a hablar, porque estamos precisamente haciendo alusión a uno de los objetos de poder más importantes posiblemente de la historia, pero sobre todo por la carga física que tiene, porque nosotros quizás no, pero el rey... 150 kilos. No, pero sobre todo porque se puede tocar, se puede ver y se puede tocar. Yo no sé, chicos, Laura, por ejemplo, ¿a ti qué te ha parecido? Porque es que realmente era impactante ver a este señor siendo coronado, sentado en la silla de San Eduardo, y es posible que muy poquita gente se haya fijado de lo que había debajo de esa silla.
Bueno, de hecho, algunos medios sí que comentaron la piedra del destino, pero en general la gente no sabe lo que es. Yo entiendo que el gran público no es consciente ni de que tan siquiera que está sentado ahí encima, ni de la trascendencia, ni de la implicación que tiene esa piedra, ¿no? Porque es un tema de los nuestros, como se suele decir, y la gente pues cotidiana, normal, no está metida en el ajo. En lo que sí se fijó la gente, y déjame soltarlo, es en la figura que apareció detrás de las puertas de la abadía de Westminster, atravesando el contraluz, y que ha dado lugar a comentarios de todo tipo, desde que era la parca con su guadaña. Es que parecía la imagen, la imagen de la guadaña, o sea, es que era total. Bueno, al final se ha resuelto el misterio, o sea, han tenido que preguntar directamente a Westminster qué era aquella figura, porque vamos, se echó mano hasta de Nostradamus para decir que iba a ser Carlos III el Breve, ¿no? Sí. Y resulta ser un sacristán, es decir, una persona que está al cargo y custodia de los objetos sagrados, que ayuda en este caso al sacerdote con todos esos objetos, el cuidado y su limpieza, y que atravesó en aquel momento la puerta. Pero fíjate tú lo que ha dado que hablar eso, que se ha convertido en la imagen viral del momento de la coronación. Es que es absolutamente brutal, porque se ve un plano cenital de toda la abadía, todo el mundo mirando a Carlos III mirando a todos los cortesanos, y de repente, por esa puerta principal, ese contraluz, atraviesa de repente una figura que es que realmente la sensación que te da es que es esa imagen icónica de la muerte que está pasando por la puerta de la iglesia en el instante en el que está siendo coronado. O sea, de todas maneras, Loren, tampoco nos olvidemos de aquella famosa profecía, que veremos si se cumple o no, que encontró Giuseppe en las redes, que decía que en el 2026 la palmaba Carlos III, con lo cual evidentemente pues sí, que sería el Breve. Sí, de hecho ya te digo que es que esa imagen ha dado pie a que ya estén con los memes han sido increíbles, ¿no? Pero sobre todo eso, ¿no? A que ya se le haya bautizado como el Breve. El hombre, yo no sé si ha leído esta profecía, entiendo que sí, porque estamos hablando además de la misma persona que con una claridad meridiana vaticinó, dejó escrito el día en el que iba a fallecer la monarca Isabel II, con lo cual, cuidado que se acerta una vez, dicen que no hay dos sin tres. Claro. Pero en fin, Laura, ahora os vamos a hablar, ¿no? De la historia de esta piedra y de otros objetos también sagrados que están muy vinculados a los reyes de otros tiempos, pero habiendo sido coronado el rey Carlos III, yo creo que no podemos dejar de hablar de algunas curiosidades, ¿no? Y misterios que a lo largo de la historia han rodeado a esta casa real, a la corona británica, que dicen que es la más destacada, importante e impactante en sus situaciones diarias y ritos, que es la británica. Solo hay que decir que el actual rey, esto es tremendo, es que me parece además que es que si ya me caía bien, ahora me cae mucho mejor, porque es que es descendiente directo, ni más ni menos, Laura, que de Vlad Tepes el Empalador. Es decir, el mismísimo Drácula. Tiene un aire, porque es igual de feo. Pero dicho eso, es verdad que según el Romania Tour Store, estarían emparentados a través de la reina María. Esta mujer era la consorte de Jorge V, descendiente directo pues de Vlad Tepes. Y bueno, dicen que Carlos ha visitado en numerosas ocasiones Transilvania, que es un enamorado del país, que además se enorgullece de su relación con el despiadado señor de la guerra, y que incluso pues llegó a comprar propiedades en el lugar. De hecho, tiene una casa de campo sajona del siglo XVIII en el pueblo de Biskri, y visita la región. Biskrit, sí. Y él, según cuentan, pues visitó la región en 1998 por primera vez, y ahí surge pues su amor incondicional por esta tierra. Y bueno, y esta casa, que es el Zalan Guest House, está disponible para pasar la noche ahí quien quiera, ya que las ganancias además se destinan pues a la fundación benéfica local. Ostras, pues podríamos ir a pasar la nochecita. Bueno, yo os puedo decir que en este viaje que realizamos en fin de año, el fin de año pasado, que estuvimos en Rumanía, estuvimos recorriendo una parte muy importante de Transilvania, precisamente los 3 días previos a fin de año y el día siguiente, es decir, el 1 de enero, lo pasamos en el castillo de Kalnolki, que pertenece a un conde transilvano que es familia directa del rey Carlos, y de hecho tú veías allí en este lugar, pues un lugar muy transilvano, veías fotografías en las que
el conde transilvano estaba en compañía del príncipe Carlos, porque parece ser que efectivamente ha comprado bastantes propiedades por la zona, porque se siente, bueno, pues como si estuviera en casa, y no me extraña, claro, sabiendo que es descendiente de quién es, pues pues no me extraña, pero en fin. Josep, vamos si te parece a más curiosidades, porque, insisto, como diría Jesús, pues las hay a puñados, ¿no? Y algunas hay que decir que son muy oscuras, como que el rey Jorge V, abuelo de la reina Isabel II, realmente murió ni más ni menos que asesinado, y no a consecuencia, como la historia nos ha contado, ¿no?, de una larga enfermedad. Y de hecho, esto no se supo hasta medio siglo después, cuando, gracias a unos escritos ocultos y que supuestamente fueron redactados ni más ni menos que por el biógrafo personal del monarca, se supo que realmente murió a consecuencia de una sobredosis de morfina y de cocaína que le habría suministrado con cierta mala intención su médico personal. Pero, Josep, hay que decir que hay más cositas, ¿no? Pues sí, hay muchas intrigas palaciegas. Fíjate, después de morir en la batalla de Bosworth en 1485, Ricardo III fue enterrado en la abadía de Greyfriars. Sí. Y en 2012, que como sabéis fue un año de profecías funestas a causa del calendario maya, se extrajo material genético que reveló un dato sorprendente. Un acto de infidelidad que habría tenido lugar entre parientes. Y dependiendo de en qué tramo del árbol genealógico tenga lugar esta infidelidad, el resultado de la investigación puede arrojar dudas sobre el derecho de los Tudor al trono británico, o incluso sobre el derecho del mismo Ricardo III. Ricardo III y su rival real, Enrique Tudor, que más tarde sería conocido como Enrique VII, eran ambos descendientes del rey Eduardo III, y la infidelidad pudo, en teoría, haber ocurrido en la rama que conecta a Enrique con Eduardo, o en la que vincula a Ricardo con Eduardo. Según los investigadores, lo más probable es que haya tenido lugar en la parte del árbol genealógico que no afecta a la sucesión real, pero, no obstante, los científicos no se plantean qué puede significar esto para la familia real actual. En cualquier caso, parece que alguien que reinó era hijo de un intruso. Y si quieres, seguimos con alguna otra intriga palaciega. El duque de Kent, que como sabéis fue padre de la reina Isabel II, murió cuando su hidroavión, un hidroavión de la RAF, de la Fuerza Aérea Británica, se estrelló contra la ladera de una montaña en Escocia, y sus 9.000 litros de combustible terminaron convirtiendo aquello en una horrible bola de fuego. Todas las personas a bordo, salvo una, fallecieron instantáneamente. Hay que decir que el duque quedó carbonizado. Iba camino de Islandia, donde debía de inspeccionar las bases militares en representación del rey. Y el 25 de agosto de 1942, es decir, en medio de la Segunda Guerra Mundial, tiene lugar este accidente. Conmoción, la prensa y la opinión pública se preguntó si el duque estaba pilotando el avión cuando se estrelló, si estaba ebrio, si el hidroavión fue derribado por un caza alemán que estaba extraviado, o peor aún, por alguno británico que lo confundió con algún bombardero de la Luftwaffe. Ya sabéis que en Escocia siempre hay niebla, ¿no? Pero había una posibilidad inquietante: que fuera asesinado por la inteligencia británica debido a sus simpatías hacia la Alemania nazi, o incluso si el duque estaba en una misión secreta para tratar de negociar la paz con el alto mando nazi. ¿Os imagináis la historia? Es que es brutal. Bueno, pues según algunos autores, el príncipe Jorge estaba relacionado con Rudolf Hess, el ayudante de Hitler, que voló a Escocia en 1941, y los dos formaron parte de un complot para derrocar a Churchill y hacer las paces con Hitler. Hay un tratado de paz con Alemania, un país que tenía vínculos históricos con la familia real, y que les habría parecido la opción más sensata. Al menos eso es lo que defiende el historiador John Harris, que dijo que hubo muchas partes involucradas en este complot, pero su investigación apunta a que el hombre estaba relacionado con todas ellas y era el príncipe Jorge. Bueno, pues vemos que hay muchas historias vinculadas. Podríamos contar muchísimas más, ¿no? Porque realmente la Casa Real Británica ha dado a lo largo de los siglos, casi diría que casi en los últimos 100 años ha dado para hablar mucho, ¿no? Para hablar mucho. Pero si hablamos de misteriosos personajes vinculados a la realeza, Jesús, yo creo que no puede faltar precisamente aquel que dicen que se paseó por el lugar en el que tú ahora te encuentras. Que sé que además a ti te encanta, Jack el Destripador.
Me gusta mucho porque es uno de esos enigmas de la historia que bueno, pues sigue sin resolver. Yo por si acaso voy mirando de reojo mientras ando, aunque este barrio, como digo, ya se ha convertido más en una atracción turística que en lo que fue aquel año de 1888. Me da, Jesús, que le gustaban más las mujeres y además si eran prostitutas. En fin, tú decides. Pues sí, muy rápidamente, porque yo creo que los invisibles ya conocen de sobra a Jack el Destripador. 1888, un misterioso asesino actúa además en un corto espacio de tiempo entre agosto y noviembre de ese mismo año y, como bien dices, ¿no? Pues se encargó de sembrar el terror, matando además con extrema violencia a todas sus víctimas, 5 oficiales y reconocidas asociadas a este misterioso Jack el Destripador, todas de ellas prostitutas. Y un detalle interesante que nos vendrá a colación en unos minutos es que, bueno, pues los asesinatos o esos crímenes que él cometía tenían una precisión casi médica. Pero ¿cuál es su vinculación o por qué lo traemos a colación hablando precisamente de la familia real británica? Porque uno de tantísimos sospechosos con el afán de intentar identificar a Jack el Destripador fue ni más ni menos que Alberto Víctor, duque de Clarence y nieto de la reina Victoria, que además murió apenas 4 años después de todos estos crímenes, es decir, en 1892 murió de neumonía. Y la relación de este personaje de alta cuna con los crímenes de Jack el Destripador vienen al hilo de una hipótesis, de una teoría que sería la teoría de la conspiración real. Parece ser que este duque de Clarence, Alberto Víctor, pues tenía unas costumbres, gustaba de pasárselo bien en fiestas, alternar con diferentes mujeres y prostitutas, y hay quien llegó a defender en su día que precisamente pues tuvo un hijo ilegítimo, un hijo secreto con una de estas prostitutas, y que además varias compañeras de la mujer que dio a luz a este hipotético hijo secreto de Alberto Víctor también lo sabían. Por tanto, se montó una especie de complot en el que presionaban a la Casa Real, presionaban a Alberto Víctor, pues con que mantuviese y diese una gran cantidad de dinero a esta mujer. Y bueno, pues si no lo hacía, confesarían, ¿no? este secreto que desde luego no venía nada bien. Entonces se habla de que dentro de la propia Casa Real se monta ese complot para asesinar tras la máscara o tras la cortina de Jack el Destripador tanto a esta mujer que habría tenido un hijo ilegítimo como a las compañeras que lo sabían, esas 5 prostitutas que, insisto, están en la lista de víctimas de Jack el Destripador. Curiosamente, bueno, pues los especialistas, los estudiosos, los riperólogos, porque existe el concepto de aquellos que se dedican en exclusiva al estudio de bueno, pues las andanzas de Jack el Destripador, la desechan, ¿no? No tiene mayor sentido. De hecho, esta hipótesis se la debemos a Stephen Knight, que publica un libro, bueno, pues que era Jack el Destripador, la respuesta o la solución definitiva, y donde mantenía, insisto, esta versión. Lo descartan por varios motivos, incluso porque durante 2 de los crímenes Alberto Víctor está más que confirmado que estaba en otro lugar muy alejado de Whitechapel, que además parece que coincide también con los sitios por donde solía rondar, y también precisamente por lo que hemos comentado, por esa precisión médica con la que se cometían algunos de los crímenes asociados a Jack el Destripador. Pero esto nos lleva a otro personaje vinculado también a la realeza, aunque no de tan alta cuna, pero que era el médico oficial precisamente de la reina Victoria. Un personaje bastante llamativo, que por nombre tenía William Whitney Gould, que fue también médico de este otro personaje, de Alberto Víctor, al que, bueno, curó en varias ocasiones y precisamente por estas buenas recomendaciones acaba convirtiéndose en médico de la reina. Pues unos cuantos años después de los crímenes de Jack el Destripador, en el año 1895, comienzan a circular una serie de artículos en la prensa estadounidense en los que ya se especulaba con la posibilidad de que Jack el Destripador, de que ese asesino fuera un médico de alto nivel. Algo que además, bueno, pues algunos han querido confirmar con algunas pistas o algunos hilos de los que tirar que no tienen demasiado fundamento, porque esta teoría coge de nuevo popularidad ya en el siglo XX, en 1970, cuando otro médico, Thomas Eldon Alexander Stowell, lanza esta teoría porque al parecer él había sido amigo del yerno de este médico, de William Whitney Gould. Y parece ser que a través de esta relación pudo consultar notas privadas de Gould en las que, bueno, medio
se autoinculpaba, digamos, de estos crímenes. De esas notas jamás se encontró rastro, pero sí que es cierto que la hipótesis de que fuese un médico de alto nivel, precisamente por las características de alguno de los crímenes, ha cogido mucha fuerza en la cultura popular. Lo cierto es que tanto la hipótesis de Alberto Víctor, recordamos, duque de Clarence, nieto de la reina Victoria, como de este médico de la reina, parecen desmoronarse si repasamos las evidencias o intentamos rescatar algo que, digamos, dé fe de estas hipótesis. Pero ambas, las dos posibilidades, insisto, han tenido muchísimo calado en la cultura popular. Laura, yendo a otros temas que yo creo que a ti te gustan más, a mí también particularmente me parece que la figura de Jack el Destripador es de esos personajes que no se le ha colocado en la galería de monstruos, ¿no? Al nivel de los Drácula, los hombres lobo o los Frankenstein, que tantas pesadillas han provocado durante muchas generaciones, quizás porque posiblemente es el más humano de todos y también porque posiblemente sea el más oscuro de todos. Pero yendo, como te digo, a esos temas que a nosotros nos gustan más, como ya hemos dicho en otras ocasiones, bueno, pues el Reino Unido y la República de Irlanda, si no hay una mansión, un palacio o un castillo que tiene fantasmas, pues es que vamos a decirlo así, con todo el cariño del mundo, pero es que prácticamente pierde categoría, ¿no? Y si hay un castillo ligado a la familia real, sin duda alguna, ese es el castillo de Windsor, donde se dice que hay ni más ni menos, Laura, que 12 fantasmas. Pues sí, la verdad es que el castillo de Windsor es conocido como ser una de las propiedades de la corona con más fantasmas. Digamos que hay más muertos que vivos, es decir, contando evidentemente al personal que trabaja allí y a la reina y al duque, pues hablaríamos de que ahí vivían 24 personas y en cambio hay 25 fantasmas, es decir, ganan por uno. Dicho esto, los turistas incluso llegan ahí atraídos por estas historias y más de uno incluso ha vivido en carnes propias alguna que otra aparición. El caso es que la propia reina incluso ha ayudado a creer en estas historias porque Isabel, junto con su hermana Margarita, afirman haber visto el fantasma de Isabel I, conocida como la Reina Virgen, y que reinó en el siglo XVI. Se afirma que la figura fantasmal de Isabel I a menudo pues, se ve en la biblioteca y sus pasos preceden precisamente a esa aparición física. De hecho, también es frecuente ver a su madre, a Ana Bolena, la segunda esposa del rey Enrique VIII. Su esposo la acusó en su momento de adulterio y de incesto con su hermano y Bolena fue juzgada, aunque muchos creían que era inocente. Fue acusada de adulterio y decapitada en la Torre de Londres el 19 de mayo de 1536. Se dice que fue enterrada en la iglesia de San Pedro, dentro de los muros de la torre. Sin embargo, su espíritu, que nunca ha descansado, se manifiesta también aquí. Muchos afirman haberla visto llorando junto a la ventana dentro del palacio. Otro espíritu, por ejemplo, que se pasea por estas estancias es el de Jorge III, que reinó a finales del siglo XVIII. Se le ve, dicen, mirando con nostalgia al exterior, aunque él realmente donde estuvo encerrado fue pues debajo de la biblioteca en sus periodos de locura, ¿no? En la lista también cabe incluir a Enrique III, a quien se le habría escuchado cojear en el claustro del decanato, y hasta en ocasiones, cuentan, se le puede oír cómo su pierna ulcerada pues golpea el suelo de al lado de donde él dormía. Uno de los espíritus que más gente asegura haber visto es el de Ern el Cazador, que cabalga por los jardines del castillo y que, según cuenta la leyenda, perdió el favor del rey y decidió ahorcarse en un roble que todavía hoy permanece en el lugar. La leyenda cuenta que además siempre que aparece lo hace cabalgando en un gran caballo negro y acompañado de perros fantasma. La reina Isabel dicen que no cree megas, sin embargo, en el año 2000 autorizó a un equipo de científicos liderados por el profesor Richard Weissman de la Universidad de Hertfordshire a investigar precisamente la aparición del espíritu de Catalina Howard, la quinta esposa de Enrique VIII, que afirman que deambula por los corredores del palacio de Hampton Court. Así que, como ves, esta familia se lo pasa muy bien, desde luego. No tienen tiempo para aburrirse, está claro, ¿no? Entre objetos de poder, objetos malditos, asesinos, fantasmas, en fin, hay un poco de todo, ¿no? Vamos a hablar de más fantasmas en otro de esos lugares que está muy vinculado a la Casa Real Británica, pero eso va a ser después de que escuchéis a nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio. Enseguida volvemos. Estáis en el Colegio Invisible. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy, que sepas que te estamos hablando de todo lo que tiene que ver con una de las casas más... de esas que están más en los papeles, ¿no? Según dicen, y que más historias de misterio, de conspiración y de realidad tienen. La Casa Real Británica.
Y justo antes de terminar nuestra primera hora, nos habíamos quedado con esas propiedades que tiene la corona británica, que dicen que son muchísimas. Es la monarquía con más propiedades de todo el planeta. Y uno de los castillos más emblemáticos, más icónicos, es precisamente el Palacio Castillo de Buckingham, donde dicen, Laura, que entre otros, aparte de los habitantes carnales, hay otros que no tienen tanta carne, ¿no?, que la perdieron hace ya tiempo. Efectivamente, y hay innumerables historias sobre este castillo. De hecho, las historias quizás de los fantasmas más famosos que ahí se albergan son los de un monje encarcelado, asesinado en la propiedad, y del secretario del rey Eduardo VII, que se suicidó en la oficina del primer piso. Cuentan que antes de la construcción del palacio había un monasterio en el lugar donde el monje murió en su celda. Se dicen que el monje, envuelto en su capucha marrón, encadenado, frecuenta la terraza trasera del palacio. Ha habido muchísimos informes al respecto. Cuentan que se oye el traqueteo de la cadena, gemidos en el mismo lugar todas las noches. Y el otro fantasma del que se ha informado, pues es precisamente el del mayor Whitney, que es el secretario privado del rey Eduardo VII. Después de su divorcio, rechazado por la alta sociedad, se ve incapaz de afrontar esa vida de vergüenza y de desaires, y termina con su vida en la oficina del primer piso pegándose un tiro en la cabeza. Actualmente algunos de los empleados dicen que cuando entras allí la sensación no es de comodidad, precisamente, que uno se siente extraño, y que además muchos afirman haber escuchado ese disparo, ese sonido seco, incluso cuando está todo en silencio en plena noche. Bueno, vamos a acercarnos hasta el lugar precisamente donde se encuentra Laura Falcó. Lo vamos a hacer en un principio en la voz de nuestro compañero Jesús, que se encuentra en Whitechapel, ya sabéis, donde un fatídico personaje que ha pasado a la historia con el nombre de Jack el Destripador llevó a cabo alguna de las tropelías más terribles de la historia de la humanidad, y especialmente de todo lo que tiene que ver con los psycho-killers, ¿no? Pero estamos teniendo unos pequeños problemillas de sonido con Laura, a ver si va a estar interviniendo una de las damas que se aparece por allí, la dama de verde. Mientras ella lo arregla y Josep tose muy a gusto aquí en el Palacio de Edimburgo, Jesús, por terminar con esta secuencia de propiedades en las que alguna vez, pues de una forma u otra, va a estar el rey Carlos III, y por lo que vemos, bueno, pues va a estar muy acompañado. Si hay uno que destaca entre todos, ese es el castillo escocés, palacio también de Glamis, donde se crió, entre otros, Isabel Ángela Margarita Bowles-Lyon, esposa del rey Jorge VI, madre de Isabel II y, por tanto, abuela del actual rey, porque de este edificio no solo aseguran que está encantado, sino que además guarda entre sus muros un secreto casi podemos decir que reconvertido en maldición. Jesús, vamos a recordar de qué va todo esto. Hombre, es que hablar de maldiciones y de secretos no es para menos cuando nos enfrentamos a un castillo que, como bien señalabas, hunde sus raíces en el siglo XIV, incluso más atrás, según algunos datos. Obviamente se trata de un castillo que, como podéis imaginar, con tantos siglos de historia, pues ha sido objeto de modificaciones a lo largo de los años. En un inicio se concibió como fortaleza, pero acabó convirtiéndose en residencia palaciega. Incluso, como señalas, ¿no?, pues también muy vinculado a la familia real británica. Pero sin duda, uno de sus atractivos, y más para nosotros, para el equipo del colegio y para todos los invisibles, es precisamente la enorme cantidad de leyendas que acoge entre sus muros. Y no en balde, pues es considerado uno de los castillos más embrujados de Escocia. De hecho, las primeras leyendas referentes a una supuesta maldición nos remontan a una época, entre comillas, anterior al castillo que hoy conocemos, porque tenemos que irnos a noviembre del año 1034, cuando el rey Malcolm II muere luchando a manos de unos bandidos, según unas versiones. Otras versiones nos hablan de que muere a manos ni más ni menos que de sus súbditos entre los muros de este castillo. Muy probablemente debió de ser en lo que hoy conocemos, o se conocía en la época como el pabellón de caza, que ya existía en el lugar en el siglo XI y que precisamente muchos señalan como el origen del posterior castillo. Pues bien, se dice que la mancha de sangre de aquel crimen de Malcolm II, de este rey que muere a manos, pues o bien de bandidos o bien de sus súbditos, pues aquella mancha de sangre aún prevalece como recuerdo miles y miles de años después de aquel terrible asesinato envuelto en sombras.
Como digo, y así lo comentan pues testimonios actuales, guías que incluyen esta curiosidad también en sus recorridos, esta mancha de sangre sigue allí a pesar de, pues como podemos imaginar, de que el suelo, el entarimado de la sala, pues ha sido cambiado, ¿no?, en sucesivas ocasiones a lo largo de los siglos. Pero esta mancha es un poco y muy probablemente la primera leyenda a nivel cronológico, en orden cronológico, que podemos encontrar ya asociado o asociada a los muros de este castillo. Lo que es evidente es que el castillo tiene un aura especialmente, no siniestra, porque realmente es un sitio muy, muy bonito. Lo podéis ver lo estamos colgando ahora mismo fotografías en redes sociales, en Twitter, @ColeInvisibleOC, también en Instagram y en Facebook, como el Colegio Invisible en Onda Cero. Pero bueno, es de esos lugares que cuando te acercas, entras quizás ya sugestionado, ¿no?, por lo que sabemos, que dicen que ha ocurrido y que ocurre aquí. Bueno, pues es de esos lugares que te transmite algo que te invita en ocasiones a marchar. Pero la que no se va a marchar de allí es Laura Falcó. ¿Tú estás sintiendo algo? Bueno, ya te he dicho desde el principio que no estoy sola. O sea, es un sitio ideal para que tú pases la noche. Con lo que eres tú con estos temas, yo creo que lo disfrutarías. Pero no me importaría, ¿eh? Sí. No, el lugar es fabuloso. Serio, o sea, el lugar es precioso, claro. Pero es verdad que desde que entras, para aquellos que tenemos esa sensibilidad a flor de piel, te sientes acompañado, o sea, completamente. Tenemos a Josep, que lo vamos a mandar para Glamis, a ver si un buen susto hace que deje de toser, porque es que, madre mía. Me conformaría con un poquito de agua. ¿Un poquito de agua? Pues oye, mira, allí un poquito más abajo está en la cafetería del castillo de Edimburgo. Si quieres, acércate y coge un poco de agua. Pues vuelvo enseguida. Venga, anda, larga. Bueno, estábamos en Glamis, sintiendo o no sintiendo, la verdad es que es un lugar que es fascinante, y hay que decir que exista o no una maldición, la verdad es que no se manifestó, según cuenta la historia, Laura, hasta bien entrado el siglo XIV, cuando el rey Roberto II dejó en herencia este castillo de Glamis, ni más ni menos que a la familia de la que ya desciende el actual rey Carlos III, la familia Lyon, que eran los primeros señores de estas tierras. Y fue entonces cuando empezaron a ocurrir cositas, ¿verdad? Pues efectivamente, la tradición asegura que Sir John Lyon custodiaba en su anterior residencia, la mansión de Fort Biot, un sagrado cáliz que, según decían, jamás debía abandonar el lugar, porque si eso ocurría, la maldición se ceñiría sobre toda la familia. Bueno, el caso es que, como debieron encontrar más confortable este palacio que el suyo, decidieron mudarse. Pues ahí empieza su debacle, porque muy poco tiempo después Sir John muere durante un duelo, y ahí empieza pues la historia de la maldición que actualmente nos cuenta. Pero bueno, si te parece, vamos a hacer una recopilación de todo lo que sucede en este lugar, porque es terrible realmente. Mira, vamos a ello. El fantasma más famoso de Glamis es el fantasma de Earl Birdie. Cuenta la leyenda que un domingo el Birdie no encontró a nadie con quien jugar a las cartas. De hecho, la iglesia escocesa prohibía jugar a las cartas en el Día del Señor. Y después de maltratar a varios sirvientes, pues gritó que incluso jugaría con el mismísimo diablo, y que dispuesto estaba hasta llegar al día del juicio final. Fue entonces cuando un extraño llegó al castillo y pidió jugar a las cartas. Los dos se encerraron en una habitación y nadie volvió a oír nada de ellos. De hecho, se quedaron ahí por siempre, como quien dice, ¿no? Sin embargo, los habitantes del castillo de Glamis juran escuchar extraños aullidos, y el ruido sordo de los dados algunas noches. Están convencidos de que entre esas paredes se quedaron presos tanto el señor feudal como el mismísimo diablo. Glamis también es el castillo donde se desarrolla Macbeth, de William Shakespeare, el lugar donde el general, el héroe y supuestamente donde se mata al rey Duncan. Pero Macbeth es también la tragedia más temida y supersticiosa de todas las que puedas imaginarte. Las compañías de teatro odian esta obra y la hablan de ella como la tragedia escocesa porque no quieren pronunciar su nombre. Cuentan que las actuaciones se han visto golpeadas por desgracias. 22 espectadores han muerto en 1849 durante los desórdenes que ocurrieron en Nueva York. Jolín. En 1930, 3 decoradores y 2 diseñadores de vestuario murieron también durante la producción. Y en 1948 la actriz que interpretaba a Lady Macbeth en la escena del sonambulismo cae de una altura de 5 metros perdiendo la vida. También en este castillo se aparece Janet Douglas, Lady Glamis, que fue acusada de brujería en 1535. El castillo fue requisado por el rey James V y Lady Glamis fue quemada en la hoguera. Posteriormente los cargos resultaron ser falsos, sin embargo ella, pues como te puedes imaginar, ya estaba muerta. Y dicen que su fantasma, la Dama Gris, se aparece con frecuencia.
En la capilla familiar, uno de los asientos todavía anda reservado para esa dama gris y nadie se atreve a ocuparlo. Otra presencia femenina que muchos visitantes, incluida la hermana de la reina madre de Inglaterra, juran haber encontrado en los pasillos de este castillo es la famosa Dama Blanca. Pero más allá de estas posibles influencias, la historia de los habitantes del castillo de Glamis está marcada por muchos eventos desastrosos. El más terrible, sin duda, concierne a él, Patrick Strathmore. Durante la guerra entre el clan de Lindsay y el clan Ogilvy, fue este hombre cruel y depravado al que el que buscó asilo, incapaz de negarles esta hospitalidad a estos personajes, les dio la bienvenida, pero los encerró en una habitación secreta donde habrían muerto de hambre y de privaciones después de devorarse mutuamente. Incluso hoy se escuchan, dice la gente, quejas provenientes de esas partes del castillo. La leyenda más extendida relacionada con este secreto habla de que hace más de 150 años los duques de Glamis, que en aquella época tuvieron un hijo con varias malformaciones, decidieron encerrarle. El hijo era tan grotesco que los duques no soportaban su visión ni tan siquiera tenerlo a los ojos del público, ¿no? Aunque era alimentado correctamente, pues ellos tenían la esperanza de que pereciera y que pudieran liberarse de este oscuro secreto. Al parecer el joven sobrevivió varias generaciones, siendo por tanto un secreto que debía conocer el cabeza de familia. Muchos aseguran que aún es posible escuchar los llantos desgarradores de este pobre hombre, privado de libertad pues prácticamente toda su vida, ¿no? Parece ser que en 1880 un obrero que se ocupaba de una pequeña reforma encontró esta cámara por equivocación y la familia lo embarcó rumbo a Australia, así aquí al lado vamos, con mucho dinero para que se callara y nunca hablara del tema. Durante siglos, clientes e investigadores han buscado habitaciones secretas en el castillo. De hecho, hubo una famosa recepción donde se pidió a los invitados que colgaran un paño en cada ventana en la que se pudiera acceder, y cuando se vio el castillo desde fuera, habían 7 ventanas sin paño, con lo cual hay 7 cámaras ocultas. Y bueno, y es que podríamos hablar eternamente de este castillo y de todas las cosas que ocurren en él. Incluso se dice que el hijo del conde, que sería el heredero al título número 14, que por cierto, no lo digo por ti, Laura, que tú estás comprometida, pero vamos, es un señor que todavía está lozano, joven y además soltero, y dicen que es un buen partido, o sea que aquí lanzamos el candidato. Eso sí, el pobrecito no es muy agraciado, vamos a decirlo así. Está muy acorde a la propia estética interna de alguno de los lugares de este castillo. Pero en fin, dicen que cuando al fin alcanzó el condado, pues hizo algo que otros antes que él jamás se plantearon, que fue abrir la puerta de este secreto que tiene que ver con Glamis a otra gente. Y dicen que lo hizo con su administrador, que era el hombre con el que más confianza tenía, se llamaba Gavin Ralston, y bueno, pues parece ser que esos mismos cronistas aseguran que desde ese día el administrador, al conocer el que se ha bautizado ya como el horror de Glamis, pues no volvió a dormir nunca más en el castillo. Así que recapitulando, bueno, pues estamos hablando de espectros, de damas fantasmales, de sonidos extraños. Te quiero decir, hay también, por ejemplo, una anciana con un fardo, un joven que es conocido como Jack el Corredor, hay otro hombre con barba, bueno, es que está lleno, o sea, es que es una manifestación continua. Y aparte de la sangre, que al más puro estilo del fantasma de Canterville, por mucho que se intente borrar, no pues la sangre sigue ahí. Bueno, pues en fin, que en uno de los viajes que hicimos a este lugar, recordáis, hace ya unos cuantos años, estuvimos lógicamente en Glamis. Bueno, pues ahí mantuvimos una conversación dentro de la capilla, donde dicen que se producen más apariciones, con Helen Duncan, que es una de las responsables de este lugar, y una persona que además en ocasiones, concretamente, vuelvo a repetir, en esa capilla, pues ha sentido la presencia de Lady Glamis. También nos pasamos por el lugar donde está la habitación maldita, y se sabe que está ahí porque la ventana de la misma da ni más ni menos que al exterior. Es decir, la ventana está abierta, pero por el interior está totalmente emparedado lo que sería la entrada. No se puede acceder a ella, salvo que se atraviese el muro, y eso es cosa que ahora mismo pues sabemos que solo lo hacen los fantasmas. Ahora sí, vamos a hablar de ese pedrusco con el que iniciábamos el programa de hoy, la piedra de la coronación, sobre la que se ha sentado hace apenas 3-4 días el ya coronado rey Carlos III, para saber, bueno, pues cuál es su historia, qué poder esconde, si hay argumentos para creer en esa misma historia, en fin. ¿Qué es la piedra del destino? Pues es un objeto de poder, un objeto mágico que está ubicada
lo pudimos ver todos, aunque para la mayoría pasara inadvertida. Perdona que te interrumpa, pero vamos a colocar fotografías tanto de la silla de San Eduardo como para que se pueda ver perfectamente dónde se encuentra la Piedra del Destino. Vuelvo a repetir, en nuestras redes sociales, estamos en Twitter, @colinvisibleoce, y también en Instagram y en Facebook como el Colegio Invisible en Onda Cero. Pues como decía, esa silla, la silla de San Eduardo, porque Eduardo ha sido elevado a los altares, y esta no es una cuestión baladí, es la que utilizan todos los reyes de Inglaterra, al menos desde 1296, para coronarse. Y es que una coronación, y esto es importante señalarlo, es un ritual mágico que busca convertir al monarca en dios, sacerdote y caudillo militar. Esas tres figuras devienen precisamente de la etimología de monarquía, claro, que es gobierno de uno solo, en correspondencia con Dios, porque muchas veces es un gobierno religioso. Porque hay que decir que, al contrario de lo que ocurre con la Casa Real Española, que cuando jura el cargo de monarca lo hace ante el Parlamento y ante el pueblo, en el caso de Carlos III, puesto que es la cabeza visible de la Iglesia anglicana, por encima de él solo está Dios, por lo tanto lo hace ante Dios. Claro, y de ahí que la ceremonia se oficiara en una abadía, en un lugar sagrado, y de hecho esta piedra ha estado desde el principio en lugares sagrados. Se supone que fue traída de Palestina, que es el lugar donde Jacob tuvo ese famoso sueño que tiene esa frase en latín que a ti y a mí nos trae tantos recuerdos. Terribilis est, locus est, este lugar es terrible, pero no en la acepción de miedo o de terror, sino de fantástico. ¿Por qué? Porque esa piedra se supone que sirvió de almohada a Jacob en Betel, que hay que decir, Betel etimológicamente del hebreo significa casa de Dios. De nuevo buscamos esa correspondencia con lo sagrado, con lo luminoso, con Dios. Y digo, fue utilizado como almohada en ese sueño fantástico en el que él ve una escalera que se va hacia el cielo y de la que suben y bajan los ángeles del Señor. Y dice el propio Génesis que y vio que Yahvé estaba sobre ella y que le dijo: yo soy Yahvé, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostada te la doy para ti y tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra y te extenderás de poniente y al oriente, al norte, al mediodía, y por ti bendecirán todos los linajes de la tierra y por tu descendencia. Desde ese momento, la piedra es un objeto de poder, un objeto ambicionado, como verás, lo contaremos más adelante, por muchos reyes y por muchas civilizaciones distintas, y que tendrá ese toque, ese poder especial que otorga el contacto con la divinidad. Para que nuestros oyentes se hagan a la idea, estamos hablando de un pedrusco bastante importante, a pesar de que es un trocito de la original, no es la piedra completa, de arenisca blanca, que hoy tiene las siguientes medidas. Estamos hablando de un largo de 66 centímetros, un ancho de 28 y un alto de 42. Lo interesante es el peso. El peso no solo histórico, que es mucho, ese es incalculable, sino el peso físico. Estamos hablando de 150 kilos. Pero claro, hay que decir que hace siglos esto pesaba mucho más, porque, como he dicho, bueno, pues esto solo es un trocito de la original. ¿Cómo es ese periplo que lleva, una vez que Jacob, ¿no?, convencido de que sobre la misma, al recostar su cabeza, ha logrado contactar con Dios, él decide llevársela? ¿Cómo es el periplo que sigue desde Tierra Santa hasta situarse ni más ni menos que en la bahía de Westminster, donde ha estado este fin de semana? Pues es una historia asombrosa, pero antes hay que decir que efectivamente es arenisca y no una piedra extraterrestre, un meteorito, como se ha sugerido en algunos medios de comunicación. Y pasó de Palestina a Egipto, nada más y nada menos que en la figura de Moisés, que al parecer utilizó sus poderes para evitar el sufrimiento de su pueblo durante ese éxodo por el desierto. Pero es que una vez que llegan a la tierra prometida, sirve para coronar a los reyes de Israel sobre ella, de ahí nace la tradición, hasta el siglo VII a.C. En ese periodo, recordémoslo, fue el rey babilónico Nabucodonosor el que arrasa Jerusalén, y antes de que Nabucodonosor pueda utilizarla, resulta que Jeremías, un profeta, descendiente o directo de Jacob, por cierto, logra escapar con ella. Y como pesaba un huevo, pues durante la navegación decide fragmentarla. De ahí que el trozo, 150 kilos, que hay ahí,
en el castillo que ahora mismo nos está dando cobijo, pues sea un trocito de la original. No sé yo qué tipo de huevos has visto tú para establecer esta comparativa, porque realmente el pedrusco es grande, pero en fin, ahí lo dejo. La piedra pasará por Italia, incluso llegará a España, donde llegó a la actual Coruña en el 740 a.C. y permaneció algunas décadas hasta que el rey Breogán era de la Flavium Breogantium, se le ocurre la genial idea de invadir Irlanda y allí fue incautada por los celtas escoceses cuando el hijo de este gallego, o pregallego, Simón Brec, que no solo sería el primer rey de esas tierras, se lleva consigo la piedra del destino y es utilizada a partir de ese momento para consagrar a los reyes. La piedra estuvo en Dublín 2000 años. Asistió a todas las coronaciones de los reyes dalriadas, que es como se conocen a esas tribus que entonces existían en Irlanda. Incluso se decía que era capaz de mostrar su aprobación a la hora de aceptar o no al monarca que se sentaba en ella. O que hacía unos ruiditos, unos movimientos, ¿no? Yo no sé si eran ventosidades del monarca u otra cosa, pero gracias a eso fue rebautizada, que es así también como se la conoce, como la Lia Fáil o la piedra que habla. Que en Coruña también tienen alguna de estas, ¿eh? El nuevo rey, Kenneth I MacAlpin, unificaría los reinos de los dalriadas, los escotos y los pictos, y se convertiría en el primer monarca de los escoceses, por lo que la piedra volvió a moverse hasta un pequeño monasterio del que ya hemos hablado, el de Scone, que le daría el nombre con el que se conoce en inglés, Stone of Scone, donde coronarían a partir de entonces y durante 400 años todos los reyes de Escocia, antes de que los ingleses se apoderaran de ella. Se dice que había inscritas unas palabras: mientras el destino juegue limpio, donde yace esta piedra, los escoceses reinarán. Y esa es la razón por la que Eduardo I en 1296 lo primero que hace es llevarse la piedra a Inglaterra y dice: ahora os va a coronar aquí. Claro, os fastidiáis, ¿no? Exactamente, ¿no? Bueno, y desde entonces pues han sido coronados todos los reyes desde finales del siglo XIV hasta la actualidad. Una anécdota: Churchill la ocultó de los nazis porque creía, ya sabéis de la afición que tenían los nazis por todos los objetos rituales, y entonces como temía que pudiera invadir Alemania a Gran Bretaña, la ordenó que fuera enterrada en Gloucester, donde hay también una abadía. En 1996 fue enviada a Escocia y actualmente, salvo en este momento en el que han tenido que ser utilizada para la coronación, pues reside en el castillo de Edimburgo, donde estamos tú y yo. He oído muchísimas veces decir que el material del que está hecha esa piedra no correspondería con los materiales originales del lugar de donde se supone que viene, sino que correspondería a materiales típicos del suelo de Inglaterra, por lo tanto no sería la auténtica. Y ahí habla un melón. Eso es muy interesante, porque se hizo una investigación científica que estableció que la geología de la piedra era local. Esto lo hizo un científico que se llamaba David Brown, que es profesor de historia escocesa. Lo has dicho igual, no he oído la diferencia. He dicho Brown y era Brown. Perdón. Y era profesor de historia escocesa en la Universidad de Glasgow, y efectivamente el material de arenisca pertenece a las tierras escocesas, con lo cual abre un melón, como decía Laura, porque cabe la posibilidad de que estén coronando sobre una falsa piedra del destino a los reyes de Inglaterra. Siempre digo lo mismo con estos objetos de poder, que probablemente lo que perdure sean réplicas posteriores, porque el original, pues a saber, muchas veces ha desaparecido, ¿no? Y eso no le resta valor al objeto o a la historia. Sin embargo, es verdad que te cuestionas si realmente es el auténtico. Hombre, también hay otro melón, y es dónde quedó ese trozo fragmentado, ¿verdad? Claro. Que en sus inicios y para facilitar el transporte tendría las mismas propiedades de comunicación con Dios. Con lo cual, cualquier piedra, cualquier guijarro puede conectar. Guijarro, ¿no? A ver, está claro que Jeremías no era tonto y dijo: antes de llevarme ese pedazo pedrusco, lo corto y me llevo un trocito, suponiendo que efectivamente fuera. A ver, entiendo también que una piedra arenisca tampoco es una piedra, no es un pórfido, no es algo por el estilo, que sí sería más fácil ubicar
ubicarlo en determinados lugares del planeta. La arenisca prácticamente la tenemos en todas partes. Y hay que decir que el Domo de la Roca en Israel está hecho de ese material, con lo cual también ignoro que estudios geológicos sometieron a la piedra del destino para que el señor Brown diera esa opción. A ver, lo que está claro es que ahora mismo donde se ubica, donde todos podéis contemplarla cuando no hay una coronación, es precisamente en este sitio donde estamos Josep y yo, que es el castillo de Edimburgo. La cuestión es por qué es trasladado a Westminster o por qué durante el resto del tiempo permanece en Edimburgo. Bueno, fue un poco un acuerdo al que llegó la corona británica con el pueblo escocés, es decir, os dejamos esta piedra puesto que la creencia dice que pertenece a vosotros, la historia más o menos viene a decir que es vuestra piedra, os la dejamos, la podéis exhibir, pero eso sí, cuando haya una coronación, como es el caso, pues la traéis de nuevo para acá, se hace la coronación y la devolvemos. Pero esto hay quien no se lo tomó muy bien durante el tiempo. Porque en los años 50 la piedra fue robada. Y es más, y esto es muy curioso, porque los escoceses... Fue robada de Westminster. Fue robada de Westminster para ser devuelta a Escocia. Y el rey, que ahora no recuerdo qué rey estaba entonces, que creo que estaría Isabel II. Isabel II, claro. Pues... puso a parir toda aquella historia, reclamó que el símbolo fuera devuelto y los ladrones mismos la devolvieron. Es decir, que tomaron en serio las palabras de la monarquía, para que veas que... Sí, no, además también había una segunda creencia, porque esta historia nos la contó Laura en un colegio invisible hace unos cuantos meses, pues estaba la creencia de que el propio pueblo escocés rechazó esa forma de traerla porque decían que la piedra regresaría a su casa cuando ella decidiese que tenía que ser así. Para eso es la piedra que habla. De hecho, quiero recordar, Laura, que contaste que estos chicos que metieron la piedra partida, la metieron dentro del maletero del coche, con lo cual el coche me imagino que sería grande. Imagínate. O sea, fue un chiste. Todo porque les pillaron cuando pararon a hacer pis. Sí, claro, no hay que decir, toda la operación fue un poco de comedia española, de aquellas además comedias antiguas, ¿sabes? De despropósito absoluto, pero sí, fue realmente pues una manera de mangarla un poco curiosa. Con el respeto que nos merecen, ¿verdad?, las comedias españolas, vamos a decir que fue un poco de Benny Hill, ¿no? Sí, también. Esto fue un poco de Benny Hill, porque de hecho tuvieron que llamar a un maestro cantero para que uniera las partes en las que estos ladrones eran ladrones independentistas, muy ultranacionalistas escoceses, que se les pues partió. habían decidido partirla. Ahí está una de las anécdotas más que rodean a esta piedra, que pues desde el año 1996 regresó a Escocia, vuelvo a repetir, pues con el firme compromiso por parte de las autoridades de este país de cederla en el momento que se produzca la coronación del siguiente rey de Inglaterra, como hemos podido ver pues hace apenas 4 días. En fin, os pregunto a todos, porque estamos hablando de objetos sagrados, este es uno de los más evidentes, vuelvo a repetir, porque se puede ver, se puede contemplar. ¿Cómo es posible que gente que se presupone que está muy preparada, pues como el mismísimo rey Carlos, crean en pleno siglo XXI, en este tiempo en el que estamos hablando de inteligencia artificial, de globalismo, pues sigan creyendo en el poder de este tipo de objetos? Es que a mí me da la sensación de que es un anacronismo, ¿no? Bueno, lo es, no cabe duda de que es un anacronismo, pero estamos hablando de la monarquía, que sustenta precisamente sus creencias en algo que es divino, en una supuesta sangre azul, en una propiedad que les hace especiales del resto de la población. Por lo tanto, también es anacrónica la figura de la monarquía. Y cuando hablamos de objetos de poder, de objetos sagrados, como puede ser la piedra del destino, como puede ser el Santo Grial, el Arca de la Alianza, en fin, tantas y tantas piezas que lo son para los cristianos, pero ya son universales, en el fondo estamos apelando a la fe, a las creencias. Y da igual que tú deposites la fe en la piedra del destino que en un móvil de última generación. Al fin y al cabo, la tecnología no entiende de la fe y la fe no entiende de tecnología. Claro. Son dos ámbitos completamente distintos que en este caso se retroalimentan para llegar a ese poder divino. Yo también pienso que hay un tema de tradición, más allá de creer o no creer, ya es una cuestión de que, de que se instaló la tradición de que hay que hacer ese ritual sobre esa piedra y ya nadie se cuestiona si realmente la piedra tiene un poder o no lo deja de tener, ¿no? ¿Cuántas tradiciones tenemos en ese sentido que no tienen ni pies ni cabeza si las analizáramos desde la lógica o desde la ciencia? Y ahí estoy haciendo un poco el papel de Jesús. Jesús, manifiéstate. No, yo creo que habéis dado ambos las claves. Por un lado estamos hablando de una monarquía que muchos, como bien decía Josep, ya consideran casi anacrónico, y por otro lado la tradición. Claro, hablamos de objetos de
poder, y nosotros estamos comentando los más curiosos, los que más leyendas tienen asociadas, pero no olvidemos que la propia ceremonia de coronación fue una ceremonia plagada de rituales religiosos y civiles, es decir, la ritualística sigue estando muy, muy presente. La capa, la corona, el trono, son objetos que tienen asociadas ciertos significados, cierta tradición, que nos pueden rechinar menos por estar dentro de lo oficial y canónico, pero que van en la misma línea de estos otros objetos que estamos comentando. Y mira, ¿no? Ya que lo dices, en ese preciso instante de la unción, que es otro de esos momentos mágicos, que no podemos verlo, se pone en evidencia eso que acabas de decir. Es decir, hay cosas que no están... no deben de ser públicas, no están para el público no preparado. Claro. Es una ceremonia que, a pesar de ser retransmitida para un montón de países y para millones de personas, tiene su parcela de secretismo ahí detrás de ese biombo con esos bordados que eligió específicamente el rey Carlos III, que también tienen su significado y que eminentemente está solo para los iniciados. Pues ahí queda la cosa. Jesús, última hora desde Whitechapel. ¿Se sabe algo de Jack o todavía no tenemos noticias claras? De Jack no, me han intentado vender otras cosas, pero no asesinarme. Bueno, pues eso, ten cuidado. Además ahí hay una cervecería, no recuerdo ahora mismo cómo se llama, pero tiene nombre, en fin, tiene que ver con la historia de Jack el Destripador. Creo que se llaman las Violetas, las 7 Violetas o algo así, donde ponen una cerveza extraordinaria. Pruébala. Laura, ¿tú estás esperando a que te coronen? No, yo estoy esperando a que no me abduzcan, que es diferente. En este caso los fantasmas, no los ovnis. Es que mírala, claro, nuestros oyentes lo que no saben es que en esta conexión que estamos realizando estamos con una pantallita donde nos estamos viendo, pues por un lado Jesús en Whitechapel, por otro lado Laura en Glamis y nosotros aquí en el castillo de Edimburgo. Y es que mírala, se ha sentado en ese sillón de orejas, ya que estamos hablando de la monarquía británica, se ha sentado en ese sillón de orejas que es que parece, vamos, la mismísima dueña del castillo. Yo os diría que luego revisásemos la grabación porque aquí puede aparecer cualquier cosa en cualquier momento. Por si acaso, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Oye, pues ya que estás hablando tú, vamos, si te parece, repasar otros objetos que han estado, bueno, de una forma u otra vinculados a los monarcas, no solo británicos, ¿eh? Ahora vamos a abrir un poco el abanico, monarcas de otros tiempos que tenían un poder casi divino y de los cuales, bueno, pues muchos continúan siendo buscados. Por ejemplo, pues podemos hablar de alguna que otra espada, ¿no? Efectivamente, parece que en algunas de ellas también se contenía el poder de los maestros herreros y en ese extremo es algo que los primeros que creyeron en él fueron quienes las enarbolaron en el frente de batalla. Basta decir, por ejemplo, Atila, el legendario pero real rey de los hunos, estaba convencido de que su éxito en la guerra derivaba del poder precisamente de una espada que, según él decía, había pertenecido ni más ni menos que al dios Marte. El encuentro con ella fue bastante más prosaico porque por lo visto se la llevó un pastor que previamente había visto como una de sus ovejas se cortaba con la misma mientras pastaba por el campo. Al buen hombre debió parecerle bonita y por tanto decidió ofrecérsela pues al huno. Y rápidamente sus asesores más espirituales le dijeron que eso era, vamos, era más que una profecía, casi algo claro, escrito en las estrellas, ¿no? Que esa espada tenía que aparecer. Pero hay otras muchas espadas, como por ejemplo las que trajeron de cabeza a Hitler y a los suyos. Hablamos la del emperador sacro romano germánico Federico I Barbarroja. Y este es un ejemplo de locura, vamos, por donde lo cojamos, porque evidentemente los nazis, como sabemos, pues mezclaban todo tipo de elementos, mitología con historia real, muchas veces persiguiendo objetos místicos y míticos, ¿no? La historia nos cuenta que en el siglo XII el emperador alemán marchó a los santos lugares en la tercera de las cruzadas, acompañado por Felipe II de Francia y Ricardo I de Inglaterra, para expulsar a Saladino y los suyos de Jerusalén. El hombre debía estar muy dispuesto a lomos de su caballo, pero el destino pues quiso que se cruzara en el río Salap, en Anatolia, y cayera de su caballo y se ahogara, desgraciadamente, porque imaginémonos lo que pesaban en aquellos momentos aquellas armaduras metálicas. O sea, aquello debía ser si te caías con una armadura no te levantabas directamente, tenían que ayudarte a levantarte. O sea, si te caías en un río ya es que no salías. Efectivamente, esto es la historia oficial, pero no se sabe exactamente dónde fue a parar el cuerpo y la leyenda dice que su espíritu permanece en el interior de una estatua de piedra dentro, a su vez, de una cueva en las montañas de Turunguía.
Al parecer, su seña de identidad fue la poblada barba roja, no ha dejado de crecer según cuentan. Pues bien, el emperador permanece sentado con su espada bien ceñida al cinturón y enfrente de una mesa guardando que a la fin llegue ese superhombre que pues merezca enarbolar esa espada nuevamente, ¿no? Y claro, Hitler pues automáticamente se postuló como ese sucesor, como nos podemos imaginar. Él dijo, yo soy el superhombre que está esperando en Turingia, ni más ni menos que Federico Barbarroja y su espada. Exacto, pero bueno, como este caso tenemos otras muchas espadas, como por ejemplo Excalibur, la famosa espada del rey Arturo, y aunque dicen que parece que nunca existió, pues bueno, puede haber casos que justifiquen esta historia. Por ejemplo, explica Jesús Callejo que fue forjada en Avalon y que descansa junto al rey aguardando el día de su regreso. Pero como contamos, realmente no existió esa espada como tal y probablemente pues está inspirada en otra historia, y es que en el corazón de la Toscana, 40 kilómetros de Siena, se encuentra sobre la colina de Monte Siepi una pequeña capilla en forma circular en cuyo interior pues hay una de las reliquias más fascinantes de toda Italia, que es la espada de San Galgano. Este caballero sí que existió y en una crisis de fe, según cuentan, alzó su espada e intentó clavarla en una roca para demostrar cómo la hoja se rompía. En vez de eso, pues la hoja, igual que cuenta la historia de Excalibur, se quedó clavada en esa piedra y pues espera que alguien pueda algún día arrancarla de ahí. Estas son las espadas, que hay unas cuantas, pero Jesús, esto de las cabezas de bronce, ¿qué es? Porque mira que también las han codiciado reyes, podemos decir prácticamente que de todas las épocas, ¿verdad? Pues sí, tradicionalmente asociamos su auge, el auge de estas cabezas que realmente pues los expertos no han podido determinar del todo si nos encontramos ante cabezas de bronce, están hechas de otro material, o incluso hay quien baraja la posibilidad de que se tratase directamente de cabezas humanas que habían sido recubiertas con algún tipo de metal y que adquieren a partir de la Edad Media, sobre todo entre los gobernantes, entre los sabios y los poderosos, la etiqueta o empiezan a relacionarse con los oráculos, es decir, que este tipo de cabezas tenían el poder de adivinar, ¿no? O vislumbrar el futuro. Como decimos, tienen ese auge entre los siglos XII y XIV y atienden principalmente, pues como decimos, a un objetivo que no es característico de la Edad Media, sino que, como estamos viendo, está muy, muy, muy presente, ¿no? La creencia de determinados gobernantes en que, bueno, pues acudiendo a objetos mágicos o objetos de poder, puedan obtener pues más poder o más información. En este caso, pues a forma de oráculo. Ya hemos hablado en muchas otras ocasiones, incluso hemos dedicado programas monográficos a los oráculos en el mundo antiguo y en cómo precisamente los encargados de manejar estos oráculos y en concreto estas cabezas que también eran conocidas como cabezas de Orfeo, y ahora veremos por qué, para predecir el futuro, pues no es nada nuevo. También se hablaba incluso de que estas cabezas, de que estos objetos, estas cabezas de bronce, podían servir incluso como una especie de prisión para espíritus, bueno, no vamos a decir bondadosos, de todo tipo, pero que al final eran los encargados precisamente de revelar o mostrar al sabio eso que estaba a punto de suceder. Así que, como podéis imaginar, pues entre determinados monarcas y entre determinados miembros de la élite adquieren mucho poder. Y decíamos que también se refieren a ellas como cabezas de Orfeo, recordando precisamente los mitos clásicos de este personaje. Recordemos que Orfeo es decapitado y aún así pues su cabeza no para de parlotear y cantar hasta que es recluido en una cueva de la isla de Lesbos, donde, bueno, pues... ¿A quién me recordará a mí con eso de que no para de parlotear? ¿A quién me recordará? Alguno a lo mejor, si lo decapitamos, todavía sigue. Hombre, no sé si es procedente, pero vamos. No, el experimento no es el mejor. Pero sí que es cierto que precisamente en base a este mito de esta cabeza parlante, que incluso después de ser decapitada pues sigue hablando y sigue haciendo vaticinios,
pues como podéis imaginar, nos cuenta la tradición que a esta cueva de la isla de Lesbos, donde fue llevada la cabeza de Orfeo, se empieza a producir una peregrinación extraordinaria por parte pues de quienes acudían al que ya era considerado el nuevo oráculo, para que éste precisamente les desvelase el devenir del futuro y cómo iba a transcurrir su destino. Pero claro, esto genera, digamos, cierta competencia, ¿no? Porque hay otro dios, concretamente Apolo, al que no le hace ninguna gracia que la cabeza de Orfeo esté cobrando tanto protagonismo como oráculo, porque va en detrimento de la peregrinación y las visitas al que era el propio oráculo de Apolo, el más conocido y popular oráculo de Delfos. Pues como decimos, el de Delfos se va vaciando, el de Orfeo se va llenando, y esto genera pues una competición entre dioses, ¿no? La historia, además de esta cabeza parlante, pues adquirió muchísima popularidad. Y hablando ya de un ejemplo más reciente de este tipo de cabezas parlantes, que como veis pues tiene un recorrido tremendo desde hace siglos, pues ya en el siglo XX, al parecer, una casa de subastas de Viena puso a la venta precisamente una de estas cabezas, al parecer procedente de Alemania, y se estimaba pues que tenía una antigüedad de 7 siglos. Ahí es nada, es decir, encajaría más o menos en esas fechas que hemos dicho de entre los siglos XII y XIV. Lo que no sabemos, y ahí ya para un poco los datos y empieza a surgir la leyenda y la especulación, lo que no sabemos es si ese nuevo dueño, el que adquirió esta cabeza subastada, pues la llegó a activar con el objetivo de que, bueno, pues cumpliese su función como oráculo. Claro, aquí viene lo más truculento, ¿no? Y lo más jugoso en este tipo de historias. Parece ser, según nos cuentan algunos grimorios y algunos libros antiguos, que para que esta cabeza funcione, para que cumpla su función, lo que tienen que hacer es que hay que verter la propia sangre sobre la cabeza, pero con una condición que no sé si es muy positiva, ¿no? Y es que cada vez que queramos consultarla, una vez activada, el reclamo de esta cabeza para darnos los designios del destino es que exige cada vez más y más sangre. Bueno, pues con el poder de esta cabeza tan amable, os vamos a dejar unos minutos en compañía de una de nuestras músicas esenciales. Bueno, pues esta música anuncia que ya vienen las conclusiones. Antes me gustaría preguntaros, ¿habéis visto? Es que la verdad hay gente con un cuajo tremendo. No sé si habéis visto las imágenes de esos dobles de Camilla Parker Bowles, la nueva reina de Inglaterra, con el rey Carlos III. Se titula literalmente La resaca de después de la coronación. Aparece Camila en ropa interior con un vaso, Carlos III con los pies levantados, alguien le está cogiendo los calcetines porque literalmente no es capaz ni de agacharse, es decir, que están con una castaña impresionante. ¿Las habéis visto? No, la verdad es que no. No, yo he visto otros memes, porque lo cierto es que, bueno, como podéis imaginar y sabéis, pues se han generado cantidad de coñas, cantidad de memes, pero esas en concreto no. Pues esta, de verdad, durante prácticamente las primeras horas que se lanzaron a los medios, todos los medios de comunicación la dieron por buena de lo bien hechas que estaban. De hecho, la pregunta era ¿quién es el fotógrafo que se ha colado y ha hecho esto? Porque inteligencia artificial, seguro. Parecían ellos. No, que va, era una creación, eran unos actores que, ya sabéis que en el Reino Unido los actores que hacen de dobles pueden llegar incluso a cobrar más que los propios actores originales, ¿no? El de David Beckham eran 300 y pico mil pavos los que cobraba cada año por hacer de David Beckham, imaginad, ¿no? Bueno, pues en este caso son los dos actores más conocidos que hacen de dobles de los actuales reyes de Inglaterra, y la verdad es que la colaron, pero a base de bien. Pero en fin, vamos, si os parece, a la coronación. ¿Qué os pareció? La pregunta es muy clara. ¿Qué os pareció esta coronación? Porque mira que estas ceremonias, jolines, es que están repletas de una de las palabras que más le gustan a Josep: simbología. Yo, entre nosotros, sin que salga de aquí, o sea, solo pensar en 2 horas encerrado en una iglesia escuchando un sermón, o sea, me pone los pelos de punta como escarpias, peor que los fantasmas, vamos. Jesús, ¿tú qué dices? Bueno, pues yo creo que tú has dado la clave, ¿no? Y me quedo con la reacción de mi madre. Yo la seguí, hombre, con el interés informativo de estar asistiendo a un evento histórico.
Pero bueno, la seguí sin más, ¿no? Una cobertura mínima, lo tenía puesto, de vez en cuando iba echando un vistazo, pero es verdad que ella decía que al final estábamos viendo algo que no se ve todos los días. Hay que tener en cuenta que habían pasado... Hacía más de 70 años, fíjate. Efectivamente, tú, si no la coronación de la reina fue en 1953, pues eso, más o menos unos 70 años. Hay que tener en cuenta que estábamos también asistiendo a un ritual que viene desde hace siglos. Guillermo el Conquistador ya fue coronado también en ese trono, que ha asistido a 38 ceremonias, pero sobre todo a mí me dio la sensación que me provocan este tipo de rituales, ¿no? La curiosidad, y por eso es bueno también, creo yo, que existan espacios como el Colegio Invisible, la curiosidad por toda esa ritualística, toda esa simbología, que ya precisamente por no estar tan acostumbrados, por ser un evento casi anacrónico, como señalábamos, muchas veces hemos perdido la capacidad de leer y entender el significado profundo de esas ceremonias, ¿no? Entonces, por esa curiosidad yo creo que es fundamental también que existan espacios así. De todas maneras, no os preocupéis, porque si se cumplen las profecías, en 2 o 3 años veremos otra. O sea que, vamos. Bueno, yo me quedo con esa reflexión, no con los deseos de Laura, que parece que estás intentando cargarte a este pobre hombre. Bueno, pero sí me quedo con esta reflexión que me parece muy acertada, como la que seguramente va a hacer ahora Josep. Sí, bueno, yo creo estar viviendo un momento de anacronismo. Pero ese momento de anacronismo lo que hace es desenvolver vestimentas, carruajes, ceremonias y cosas que se han mantenido a lo largo del tiempo de una forma indemne y que a mí, si tengo que poner el acento, lo pongo en la sociología, como... millones de personas estuvieron atentas a la señal de televisión, más allá de sus ideas políticas pro o contra a la monarquía, como decenas, si no cientos de personas acamparon durante días previos para poder ver esa ceremonia. En el fondo, fíjate, estamos viviendo en el momento de la inteligencia artificial, de la tecnología, pero nos sigue seduciendo la magia. Y esta es la evidencia, a través de un ritual tan simbólico como el de una coronación, que lo pone en solfa.